aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy buenos días, un feliz sábado. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite salir al aire en esta transmisión como cada sábado. Y les extendemos a todos ustedes una cordial bienvenida. Me acompaña mi esposa, Yoba, y juntos esperamos compartir y analizar esta lección número 5. Muy bien, Yoba, vamos entonces a orar. ¿Qué te parece? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por este santo sábado de reposo a su nombre, porque podemos aprender juntos de su palabra. Gracias por los hermanos que están presentes y todos los que han de escuchar. Permite que esta programación sea de gran bendición para todos, que podamos ser guiados por su Santo Espíritu. Lo agradecemos en el nombre de nuestro querido Salvador. Amén. Amén. Ya estamos en la lección número 5 y el título que corresponde a esta versión, esta nueva edición de estas lecciones que vamos a aprender es Dios nos ayuda a cumplir su voluntad. Que ese sea nuestro deseo, que podamos cumplir la voluntad de Dios porque Dios nos esté ayudando con su Espíritu Santo. De paso, hay un texto que dice que es Dios el que obra en nosotros, tanto el desear, el querer como el hacer. Ese hacer es la obediencia, pero es Dios quien lo produce. Y el texto de memoria, el texto básico de la semana está en Lucas 1:37, un versículo precioso que vamos a leerlo para que podamos conectarnos con esta lección. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Usted ha notado que en la forma que lo escribimos, lo que pueden ver en pantalla, esas palabras, ese prefijo, como le llaman en gramática, ese prefijo es lo que va antes de lo que sigue. La I y la M lo hemos puesto en minúscula. Y la palabra posible en mayúscula. Para Dios no hay nada imposible. Cuando usted le quite la I y la M, ahí ponemos que para Dios todo es posible. Entonces, todo lo contrario. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y dentro de esas imposibilidades que no existen para Dios, es que Él nos puede ayudar
a cumplir su voluntad. Interesante. El pensamiento clave de la semana, hemos extraído un pensamiento del libro Alza tus ojos en la página 180, donde la sierva de Dios nos dice: yo soy la vid verdadera, declaró Jesús. Usó la ilustración de la vid para que al mirarla pudiéramos recordar sus preciosas lecciones. Correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de la divinidad. Interesante. Cristo señaló la vid y sus pámpanos. Les doy esta lección para que puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo. Sus oyentes no tenían la más mínima excusa para tergiversar sus palabras. Es decir, que cuando dependemos de esa vid y sabemos a quién representa o cómo estamos conectados, entonces podemos saber que hay un crecimiento natural, hay una dependencia natural en ese árbol, como también debe haberlo la relación que debemos nosotros mantener con Cristo, que es quien nos conecta con su Padre, Dios. Y Cristo es la vid verdadera. Esta ilustración de la vid, él la usó, repetimos, para que podamos recordar sus preciosas lecciones. Y muchas de las lecciones que Cristo utilizó estaban ligadas con la naturaleza, con el sembrado, con el crecimiento, con aquellas, digamos, tipo de raíces que no daban fruto, que ocasionaba que algunas pues no llegaran a la madurez. Todas las enseñanzas de Cristo más importantes las encontramos a través de parábolas y desde las parábolas ligadas con la naturaleza. Así que esta semana pudimos ver que esa voluntad que Dios desea que cumplamos está relacionada con si estamos dependiendo de la raíz. Cristo es la vid verdadera. Queremos reconocer a los hermanos que nos están siguiendo. El hermano Randall Kelly desde Honduras, el hermano Edison Lora desde República Dominicana y el hermano Ismael, que no vimos que entró, no está ya, pero a todos aquellos que nos están siguiendo, gracias, y esperamos que podamos todos participar y disfrutar de ustedes desde allá, pues nosotros pues, presentando esta discusión y en lo adelante vamos a ver si podemos proveerle un enlace para que los que quieran participar y salir en pantalla, como lo hemos hecho en otras ocasiones, usted usando ese enlace, pues entonces podrá entrar. De paso, si alguno quiere intentarlo, el enlace que siempre hemos usado es conexión7.es. Esta es va conexión con X, conexión7.es. Desde allí usted puede entrar y dar su comentario y puede salir entonces en pantalla. Cuando lo veamos aquí en la cabina, que usted está ahí, entonces yo le doy paso para que usted salga con un video igual que nosotros y pueda participar. Así que ni siquiera te vamos a esperar la siguiente semana. Ese es el enlace que ya lo hemos habilitado para que usted, si quiere entrar, pueda también compartir con nosotros y ayudarnos en esta lección. Bien, en la parte del domingo vamos a ver la primera sección. La sabiduría humana es locura. Sí, la sabiduría humana es locura. Y hay una sabiduría también que viene del cielo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura en relación a los sabios de este mundo? Salmo 144 y el versículo 3. Allí vamos a encontrar la respuesta. Oh Yahweh, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Es decir, que nosotros somos una miniatura. En relación a conocimiento y poder, fuimos hechos un poco menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre? Es decir, que nosotros somos poca cosa en relación al tipo de creación que fuimos creados. Sin embargo, aún siendo menor que los ángeles, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Llevamos una semejanza. Y eso sería un tema aparte, toda la semejanza que tenemos. No solamente en que Dios es un ser y también nosotros. También llevamos otro tipo de semejanza. Fuimos creados con una capacidad para pensar, para analizar. No somos máquinas. Por eso Dios no fuerza a nadie a que le siga ni que cree en él. Hay un libre albedrío, aunque muchos cristianos, incluyendo el mismo Martín Lutero, según leía,
no creen que existe libre albedrío. No sé cómo ellos interpretan la Biblia, pero hay muchos grandes reformadores que negaron que existe libre albedrío. Ellos dicen, claro, se están casi añadiendo a la teoría de Juan Calvino, que dice que unos fueron creados para ser salvos y otros para ser perdidos. Eso le llama la predestinación, ¿no? Sí. Pero Martín Lutero, que yo sepa, no creyó en eso. Sin embargo, he encontrado declaraciones donde él dice que no existe libre albedrío. Wow. Hay un video que está puesto ahí en YouTube y al cual también hicimos una reputación en cuanto a eso, y en uno de las publicaciones que hacemos en la emisora, en el blog de la emisora, ahí usted puede encontrar información sobre lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 19 al 26, en cuanto a qué dice la Sagrada Escritura en relación a los sabios de este mundo. 1 Corintios capítulo 1, versos 19 al 26. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces hay un contraste entre el entendimiento y la sabiduría de los sabios en el aspecto humano y la sabiduría que un ser humano puede adquirir cuando se deja guiar por su Espíritu Santo. Son totalmente opuestos, por supuesto. Lo que para los hombres es locura, para Dios, pues Dios utiliza esa aparente, digamos, quizás inactitud o locura humana. Dios escoge aún del mundo lo que ellos creen que es locura y lo exalta. Y eso lo dice el apóstol Pablo, no sé si en ese mismo capítulo, pero hay un contraste ahí. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El contraste, como decíamos, es bien obvio, es bien claro allí. Y no hay que dar tantas explicaciones para reconocerlo. La crucifixión de Cristo para el mundo es una locura, o sea, no le ven sentido. De paso, hay declaraciones que han hecho algunas mentalidades católicas, como el mismo Papa Francisco y otros sacerdotes que he escuchado y he visto en video, donde ellos dicen que la crucifixión de Cristo fue una derrota. No. Sí, eso es muy famoso, esos videos andan circulando. El Papa dice que fue una derrota, un fracaso, una derrota, un fracaso. Sí. Y esa misma idea la tienen otros sacerdotes también, católicos, aparte del Papa Francisco, siguiéndole a él, por supuesto, porque es su líder, que fue un fracaso. Desde el punto de vista humano, sí fue un fracaso, si es lo que Francisco quiere decir, pero él lo deja allí y no analiza más nada, no hace ninguna aclaración. Para el mundo fue un fracaso porque ellos esperan, digamos, un revolucionario que haga una revolución, y aún así, déjenme decirle que aún así lo que son políticos, lo que tienen su filosofía aún marxista y comunista y todo eso, cuando muere una persona destacada, para ellos no es un fracaso, para ellos lo inmortalizan y le da hasta ánimo para seguir en la lucha. Exacto. Cuando muere un revolucionario, ellos aprovechan esa muerte para coger más ánimo. Mira, ahora mismo mataron al líder del movimiento Hamas en el Líbano, en Irán, y ahora ellos están cogiendo más aire, más impulso para seguir reclamando la independencia de Palestina, aunque sea reconocido como un estado. O sea, ellos aprovechan esa muerte para entonces enaltecerla. Y eso se ve en todas las revoluciones, es algo nuevo. Entonces, ¿cómo es posible que el Papa, aún desde el punto de vista humano, diga
que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. Cuando los mismos políticos humanos toman la muerte para exaltarla Exacto. y para coger ánimo. Exacto. Entonces, desde cualquier punto de vista, sea humano o sea bíblico, es un error lo que ha dicho este personaje. Así es. Así es. Sin embargo, nosotros reconocemos que en la muerte de Cristo encontramos el triunfo Amén. del plan de salvación. Encontramos el triunfo porque Él vino a eso, a morir. Ese fue lo que se planificó. Él vino a hacer la expiación, el sacrificio por la humanidad. Y Pero, como decía la profecía de Génesis 3:15, Satanás seguiría a Cristo en el calcañar, pero Cristo le haría en la cabeza, porque allí el plan de salvación se iba a consumar en el sentido de que Él es el sacrificio por el pecado. Pero que Cristo anunció su muerte. O sea, no fue algo que ellos no estaban preparados para eso. La profecía lo anunciaba y Cristo dijo que Él iba a morir. El que no quería que Él muriera era Satanás. Exactamente. Porque no le convenía. Pero Cristo sabía que esa era su misión. Y ahí está, digamos, el plan de Satanás. Él prácticamente, él está proyectando que se diera lo que él quiere que se dé para que el plan de salvación fracasara. De paso, de entre las tentaciones que Satanás le hizo a Cristo, esa fue una. Cuando se le decía a él en la cruz, baja de allí para saber que tú eres el Hijo de Dios. Allí estaba Satanás envuelto en la turba. En esas voces, ahí estaba él inspirando a las personas para que Cristo usara su poder divino y bajara, pero él lograba. Cristo no moría, pero él lograba su objetivo, porque él sabía que él iba a hacer el sacrificio, esa era la victoria de él, que él era el cumplimiento de las profecías. Entonces, si él lograba ese plan, él ganaba. Aparentemente Cristo ganaba porque no murió, pero el que estaba ganando era él, porque él sabía que esa muerte era la que iba a decidir la salvación de los pecadores. Entonces, muchas veces nosotros tomamos la Biblia y muchas cosas que no entendemos la vemos como locura allí, pero la locura de Dios realmente no es la locura de los seres humanos. Es decir, lo que los hombres no lo habían sentido. O lo que los hombres llaman locura. Sí, que no es locura. allí está, digamos, la sabiduría más profunda que los hombres no pueden ver. Sí, exacto, porque, pero digo la locura de Dios porque los hombres le llaman locura a lo que no entienden. Pero Pablo está diciendo que Dios aún, de lo que los hombres dicen que es locura en el mundo, Dios lo toma y lo transforma en algo positivo. Amén. Y esta es la lección que podemos extraer allí, es que muchas cosas que no entendemos de la Biblia y aún muchos hechos que se dan, la muerte quizás de un ser querido por un cáncer o lo que sea, puede ser una locura. Bueno, y si tú sirves a Dios, ¿por qué te llegó esa tragedia? Es una locura, pero el mundo no lo entiende. ¿Cómo que si tú sirves a Dios y tú eres fiel, tú eres el sábado y aquello, tú das muchas contribuciones, te pase eso? Y sin embargo, nosotros no salimos a Dios, no nos pasa esa cosa. Es una locura para ellos, no lo entienden. Exacto. Sin embargo, hay un misterio allí, hay una gran lección que no lo podemos saber todo, pero siempre Dios conoce el final desde el principio. Amén. Es como el caso de Job. Todas las calamidades, para los amigos de él, le dicen, bueno, como le dijo la esposa de Job, bendice a Dios sin muerte. Ella no entendía tampoco eso. Exacto. Porque así somos los seres humanos. Pero la locura de Dios es realmente la sabiduría más infinita que puede haber. La locura que los hombres dicen que es locura. Y el Señor tiene un lugar para cada hombre y para cada mujer, sean jóvenes, adultos o ancianos. Cuando los hombres y las mujeres encuentran su lugar, se hará una obra para el Señor que todavía no se ha hecho. Dios hoy espera que la familia, hombres, jóvenes, señoritas, ancianos, adultos, niños, podamos ser parte de esos misterios de Dios, de esas cosas que no se entienden, pero que Dios tiene un plan para todo. Solo que nosotros no lo hemos descubrido, no lo hemos descubierto. Ahora, cada persona tiene también que descubrir por sí mismo cuál es el plan que Dios tiene para su vida. Posiblemente el plan que Dios tenga para Juan no sea el de María, porque cada persona es una individualidad. Y Dios persigue distintos propósitos en cuanto a la vida de una persona, pero al final el propósito general se va a cumplir, que es la salvación de cada ser humano. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con la parte del lunes. Somos uno en la iglesia del cielo. ¿Qué parentesco existe entre los seres celestiales y la iglesia en la tierra? Un texto muy importante, Efesios capítulo 4, versículo 3 hasta el 6,
Vamos a ver qué unión, qué relación, qué parentesco hay entre el cielo y la tierra. Y vamos a descubrir también que la muerte de Cristo no fue solamente para salvar al pecador. Vamos a ver que había un propósito eterno con ese evento. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow. Bien, en ese capítulo nos presenta allí que hay una unidad, la unidad de la fe. Sin embargo, hay una información que creo que la hemos, digamos, confundido, el texto, porque en el capítulo 1 es donde está la información que realmente buscamos. En el capítulo 1 de Efesios y el versículo 4 del 6, realmente allí está la información. El texto apareció equivocado aquí en el folleto, así que eso lo vamos a corregir. Es Efesios capítulo 1, 4, versículo 3 al 6, correcto. Vean la profundidad de lo que les decía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta ahí nos dice que hay una predestinación para salvación. El plan de Dios es que todo el mundo se salve, no como quería Calvino, que uno para perdición y otro para perdición. Si existe una predestinación, en la que Pablo menciona aquí, que él predestinó que todos fuésemos salvos en Jesucristo. Pero ve ahora lo que dice el versículo 10. Vea lo que dice el versículo 10, que es directo de cómo Dios, aún el plan era salvar al hombre, había algo más que salvar al hombre con la muerte de Cristo. Vea lo que dice el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios cuando envió a su hijo a la tierra y muere, era salvar al hombre, claro. Pero también dice Pablo que era de reunir todas las cosas, la del cielo y la tierra. Es decir, que el plan, además de salvar al hombre, era unir la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra, a fin de reunir todas las cosas en Cristo y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que el plan final era unir la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra. Ese es el parentesco que existe entre los seres celestiales y la iglesia de la tierra. Somos una familia de Dios. Amén. Ya sea de los ángeles o ya sea de los humanos. Cada miembro de la iglesia necesita sentir el poder transformador de Dios sobre la mente y el corazón, a fin de experimentar desarrollo espiritual. Dios tiene la gracia suficiente para hacer de cada verdadero creyente un hijo de Dios. Los ángeles están trabajando en beneficio del pueblo de Dios, a fin de que Satanás no pueda obtener la victoria sobre sus integrantes. Es decir, que todos en la familia de Dios tienen una función que realizar. Los ángeles, que es la familia celestial, tienen un plan y es participar, colaborar para la salvación de los seres humanos. Y nosotros aquí tenemos también una función. Una vez que somos salvos, hemos sido salvos para también ser un instrumento para alcanzar a aquellos que todavía no han sido salvos. Repito, los ángeles están trabajando, pero también nosotros debemos trabajar.
El que acuda al Señor con sencilla confianza aprenderá cómo elevar al Salvador delante de los hombres. El cristianismo práctico consiste en revelar la voluntad de Dios en palabra y acción. Interesante. Pasemos ahora inmediatamente a la parte del martes. Dios nos ayuda a cumplir su voluntad, que es en realidad el título central de esta semana. ¿Acerca de qué aspecto deberíamos estar interesados los cristianos? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Interesante. ¿Acerca de qué aspecto deberíamos estar interesados en los cristianos? ¿Qué cosa hay allí? Dios es el que hace. Nosotros así produce el querer como el hacer. Nosotros debemos estar interesados. O sea, si Dios es el que hace todo eso, la pregunta es, bueno, entonces si Dios hace todo, ¿qué busco yo aquí en el libreto? Y aparentemente en la mentalidad de algunos evangélicos, pues es por gracia, no hay nada que hacer. Pero sí hay algo que hacer. Aunque Dios es el que hace el querer como el hacer, o sea, el deseo y la motivación, Dios espera que en mí haya motivación. Dios espera que en mí haya deseo. Y en última instancia, ahí está, en última instancia yo tengo que responder. Exacto. Se ha puesto todo fácil. El deseo Dios lo pone en ti. Pero Dios puede poner en mí o en ti un deseo. Pero yo tengo que responder a ese deseo. Exacto, y cumplirlo. Sí, cuando yo respondo, esa es la acción, es el cumplir, que Dios también lo ha planificado así. Amén. Eso lo dice también el libro de Efesios, que Dios de antemano preparó las buenas obras. Efesios capítulo 2, sí, 8 en adelante. Entonces, Dios planifica todo eso, pero hay una función del ser humano, es que yo responda. Y ahí está el libre albedrío, que muchos reformadores no vieron este aspecto. Es la acción mía el responder. La salvación está lista. No es obra humana la salvación, pero hay un elemento humano. ¿Cuál? La decisión. Exacto. El libre albedrío. Yo tengo que ejercer el libre albedrío. O sea, que yo deseo salvarme. Pero si yo deseo salvarme y no hago nada, no se materializa la salvación. Eso es como que se expida un cheque para un problema yo tenga. Un millonario pide un cheque, él lo firma y hasta lo deja, digamos, sin poner la cantidad, para que yo cobre la cantidad que yo necesito. Él me da el cheque, pero yo nunca voy a cambiarlo al banco. Exacto. Ahí está la solución, pero yo nunca voy al banco a cobrar. Entonces, el cheque de la salvación Dios lo dio, pero yo tengo que desearlo. Exacto. Yo tengo que ir al banco a cambiarlo. Entonces, eso es tan sencillo y ese es el libre albedrío, que yo me sienta motivado a ir a cambiar el cheque y a ver la realidad. O es como una madre que pone la comida en la mesa, pero ella no te la va a dar en la boca. Tú tienes que comértela. Excepto que sea un bebé de meses. Exacto. Ya eso es diferente. Por eso Pablo dice que no seamos niños que desean leche, sino que vayamos a lo más sólido. Entonces, esto es la cuestión. Dios nos ayuda, sí, Dios nos ayuda. En eso no hay problema. El problema es que hay nosotros y lo decidimos. Así es. Hablen de las bendiciones de Dios, dice la llave de Dios en Alza tus ojos, página 183. Hablen de las bendiciones de Dios. Introduzcamos en nuestras vidas toda la habilidad posible. Cuando otros comiencen a cuestionar y criticar, determinémonos, sea mediante el silencio o haciendo girar la conversación a otro tema, aplica un corte a las palabras que no serían dichas con sabiduría. Así que aún cuando estamos conversando con alguien y alguien quiere sacarnos del curso, de la línea, dice ya que cambiemos la conversación y no caigamos en la tentación de seguir una discusión, digamos, sin sentido. Necesitamos continuar esperando en el Señor mediante la oración y súplicas humildes, esforzándonos para guardar la puerta de nuestros labios a fin de no pronunciar ninguna palabra necia con sabor a incredulidad. Debemos hablar con fe, participando las mismas, palabras que deben de ser dichas, las mismas cosas que pedimos al Señor que
podamos hacer por su gracia. Amén. Es decir que cuando hablamos, también ya debemos integrar cosas que le estamos pidiendo a Dios que se cumplan, porque ya ahí estamos ejerciendo fe. Oye, en la conversación, que introduzcamos aquella cosa que le estamos pidiendo al Señor, porque en realidad, si estamos hablando, aún predicando, de cosas que no sentimos, que no estamos pidiendo a Dios, es como una hipocresía. Entonces ella dice que introduzcamos la conversación aún de cosas que le estamos pidiendo a Dios que se cumplan. Amén. Y eso también está indicando que no somos perfectos. Porque si estamos introduciendo en la conversación cosas que le estamos pidiendo a Dios, si le estamos pidiendo algo a Dios es porque no tenemos eso. Exacto. Pero al introducirlo es diciendo que también nosotros somos necesitados, que no somos perfectos, que estamos esperando esos cambios de parte de Dios. Amén. Es interesante todo esto. En la parte del miércoles vamos a hablar sobre que Dios puede usar instrumentos humildes. ¿A quiénes dice el apóstol Pablo desea Dios usar? Amén. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué maravilloso, ¿eh? Wow. Entonces, claro, que Dios desea escoger aquello que la gente ve inútil en el mundo. Quizá una persona que no tiene un perfil alto, que no anda haciendo tanta espectáculo en la vía pública, en las redes sociales, que no tiene, pero él humildemente lanza lo que él puede hacer. Exacto. O habla lo que él puede hacer. Entonces, Dios no anda buscando seres humanos espectaculares. Aún esa persona poco promisoria, Dios desea escogerlo, Dios desea tomarlo para hacer algo grande. Lo débil del mundo, Dios lo escoge y lo ensalza. Ahora, aquellos que se queden grandes, Dios lo humilla. Aún en sus propias palabras y en sus propios argumentos, Dios permite que sean humillados. Entonces, si usted se cree que usted no es una gran cosa, que usted no tiene grandes talentos, pero usted quiere servir a Dios, alabe a Dios, porque Dios quiere escoger a esa persona que no tienen grandes elocuencias, que no son admirados en el mundo, y aún en el mundo cristiano que no lo ven con esa gran erudición, oratoria. Dios está buscando personas poco, digamos, con perfil destacado, que son de bajo perfil, pero que son humildes, que están entregando su corazón con humildad a Dios, aunque la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Amén. Entonces, eso es lo que Dios está buscando. Lo débil del mundo para exaltarlo. Los que Dios escoge para que sean sus obreros no son siempre los más talentosos en la estima del mundo. A veces elige hombres analfabetos. Esto está en el libro Alza tus ojos, la página 184. A veces usa a hombres analfabetos, dice ella. Estos obreros tienen una obra especial que hacer. Alcanzan a una clase de gente a la cual ningún otro podría tener acceso. Interesante. O sea que Dios escoge a una gente analfabetos que no tienen grados teológicos ni conocimientos científicos, y aún así los usa para alcanzar a un grado tipo de persona que nadie más lo puede alcanzar. Es decir, que Dios escoge diferentes tipos de personas con diferentes temperamentos, personalidades, conocimientos, para alcanzar a variadas personas, a variados tipos de personas. Por eso, ninguna persona tiene todos los talentos para alcanzar a todo el mundo. Nadie. Nadie se crea que es un arbolito de Navidad con bombillitos diferentes. No. Nadie lo es. Por eso hay muchos talentos y nadie tiene todos los talentos, pero el que menos tiene un talento. Entonces, Dios escoge a gente preparada académicamente, a gente analfabetos, y a cada uno lo usa para alcanzar a diferentes tipos de personas. Amén. En su área. Y esto es importante saberlo, porque muchas veces en la iglesia encontramos personas que quieren presumir, creerse que lo saben todo o que tienen todos los talentos, y eso no es así. Y menospreciar al que no tiene la capacidad que ellos tienen. Sí, exacto. Cuando deberían ser ellos una ayuda para esa persona y enseñarle, ayudarle, no lo son. Pues hermano que es sencillo y humilde, que si quizás no tiene esa capacidad, pero tiene un corazón sencillo y deseoso de ayudar, pues va a ayudar a otro que es como él también, para que se desarrolle. Así es. Y al ayudar a otras personas encontramos que Dios es muy sabio. Amén. Y que lo que se le escapa a los seres humanos, a nosotros los seres humanos, a Dios no se le escapa. Amén. Porque para Dios
No hay nada que sea imposible. Recuerden que es el texto de la semana, Lucas 1:37. Porque no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Esa imposibilidad humana, Dios la convierte en algo posible. En la parte del jueves encontramos, permitamos que Dios obre en nosotros. Esa es la parte central, o más importante. Porque si escuchamos todo esto que hemos dicho, que no hay nada imposible para Dios, pero si nunca permitimos que Dios haga esa imposibilidad en nosotros, lo convierte en algo posible, de nada sirve la teoría tampoco. Así que en la parte del jueves, en la sección del jueves, nos anima a eso, que permitamos que Dios obre en nosotros. Según la Sagrada Escritura, ¿qué deberíamos permitir que se produzca en nuestras vidas? Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, le estaba escribiendo el enlace al hermano Edison Lora, que pidió que escribamos el enlace. Disculpen, no lo había visto. No había visto el chat todavía. Estaba muy concentrado en la lección. Pero ahí se le escribí, conexión con X, conexión 7.es. Es el enlace para cualquier persona que quiera salir en vivo y dar un comentario, una contribución, y va a salir igual que nosotros en pantalla. Bueno, yo creo que le funcione. Usted pone su nombre, cuando le llegue allí, va a poner su nombre y simplemente le hace el clic y va a entrar. Muy bien. Entonces hemos visto que aquí, en Hebreos 13, nos presenta qué deberíamos permitir que se produzca en nuestra vida. ¿Qué deberíamos permitir? Según el texto. Hay algo que dice allí que deberíamos permitir. Hebreos 13, 20, 21. ¿Qué deberíamos permitir? El texto bíblico. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y seguimos preguntando, según ese texto, ¿qué deberíamos permitir que Dios haga en nuestras vidas? Que nos haga actos. Acto para toda buena obra. Acto para cada buena obra. Cuando usted tenga una respuesta, mi hermano, usted también puede usar en ese enlace que hemos dado y lo podemos poner para que sea en pantalla, o también puede escribirlo en el chat y pues entonces yo se lo voy a resaltar publicando también por acá. Entonces, mis hermanos, es muy claro lo que nos dice allí. Es bien claro que Dios nos puede hacer actos para toda buena obra. Amén. Estudiando la palabra de Dios y practicando sus preceptos en todas sus transacciones comerciales, los hombres pueden discernir claramente el espíritu que controla las acciones. En lugar de seguir los impulsos humanos y la inclinación natural, pueden aprender mediante un estudio diligente los principios que debieran controlar a los hijos e hijas de Adán. La Biblia es el libro guía que debe resolver los muchos problemas difíciles que aparecen en las mentes dominadas por el egoísmo. Es un reflejo de la sabiduría de Dios. Y no solamente proporciona principios grandes e importantes, sino que también provee lecciones prácticas para la vida y la conducta del hombre en su relación con su prójimo. Así que ese acto que Dios puede poner en nosotros, esa actitud que nos haga acto perfecto para toda buena obra, la guía, el manual para eso es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Y eso nos va a ayudar en cada acción de nuestra vida. Si somos negociantes o si negociamos en toda transacción comercial, dice aquí, Dios puede hacer que hagamos lo mejor allí. Amén. Y que el nombre de Dios se vea exaltado en lo que estamos haciendo. Si nuestra área de trabajo es otra área, medicina, abogacía,
constructor, maestro constructor, agricultor, que en todas las cosas que hagamos en nuestra vida, los estudiantes al ir en la universidad, cómo se relacionan con sus compañeros, en los exámenes, cómo aprueban sus exámenes, en toda cosa que hagamos, podemos ser actos en acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Y eso es la obediencia a la voluntad de Dios. Tú sabes que algo muy interesante que está en este texto, que ese que nos va a hacer actos o nos va a capacitar para hacer la buena obra, es el Padre. Porque el texto, el versículo 20 lo está diciendo, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pero el 21 también lo dice, que es el Padre que hace eso en nosotros. Por eso es que yo estoy en discrepancia, en desacuerdo con muchos grupos no trinitarios. Dicen, hermanos que compartimos el tema de la Trinidad, no estoy totalmente de acuerdo con ciertas respuestas que ellos ofrecen y que abundan en las redes sociales, donde ellos exclusivamente quieren decir que el Espíritu Santo es Cristo. Eso crea cierta discordancia con la Biblia. Y lo digo claramente y sin miedo. Eso crea disonancia con lo que dice la Biblia. Porque en este texto, cuando dice que es el Padre que hace eso, ¿quién es el que está haciendo eso? Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Ese es el Espíritu Santo? Claro, Dios hace todo, lo hace a través de Cristo, pero es que la Biblia es clara. Si el texto me está escribiendo que es el Padre que lo hace, yo no puedo sacar del libreto, sacar del contexto y sacar de la escritura la imagen del Padre. Porque aquí me dice que es el Padre que está haciendo eso. Y no solamente eso, el texto de Colosenses, que es Dios el que obra en nosotros, el que ve cómo lo hace, también lo del Padre allí, no del Hijo. Entonces, el hecho de que está bien, pero Cristo es el mediador, está bien, eso no se está invalidando. El asunto es que no podemos sacar al Padre del libreto. Porque recuerden, la comunión del creyente no es solamente con Cristo, es con el Padre y es con el Hijo. Primero Juan 1:3. Así que los dos viven en nuestro corazón. Mi Padre y yo vamos a habitar con el creyente. No es solamente uno, son los dos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo, ya estoy en el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la vía para que yo llegue al Padre. Entonces no hay contradicción con esto, con presentarlo así. Porque es lo que dice la Biblia. Pero si yo me enfoco en que Cristo solamente le doy un terreno hábil a los trinitarios para decir, ven ustedes. Ellos dicen que siempre es Cristo el Espíritu Santo. Entonces, y eso es Jesús solo. Sí, Jesús solo. Y también, cuando Cristo oró, aquí oraba. Exacto. Y cuando Cristo recibió el Espíritu Santo, aquí recibió a Cristo mismo. Y eso lo he visto yo de trinitarios diciendo, burlándose de los dos trinitarios. Y mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan, los dos Juan 14:10. Los dos. Entonces, le estamos dando un terreno hábil a los trinitarios para que entonces nos confundan o confundan al público que lo está viendo, aunque no lo confundan a usted, pero sí al público lo va a confundir. Y de ahí sacan ellos terreno para invalidar la verdad bíblica de la deidad. Entonces, seamos equilibrados y presentemos una información que sea coherente con la Biblia, para que el diablo no se salga con las suyas en lo que estamos enseñando. Finalmente llegamos al viernes. Lecciones de la higuera estéril. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que extraemos o que se puede extraer de la higuera estéril? Mateo capítulo 3, versículo 8, y también leeremos en Mateo capítulo 21, 18 al 22. Comencemos con Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que aquí nos está hablando Cristo de los frutos. Y ustedes saben que fue el problema de esta higuera estéril, que no tenía frutos. Mateo capítulo 21, 18 al 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cristo dice que llevemos frutos. Y el problema de este árbol fue que no tenía fruto en el tiempo que debía tenerlo. Entonces, la lección que podemos extraer de aquí es que si Dios es el que produce el desear, el hacer, ¿por qué no tenemos frutos? Porque no hemos decidido tenerlo. Porque recuerden, si Dios pone toda la disposición, aún la fe es un don de Dios. Fíjate, aún la fe es un don de Dios. El papel del ser humano es la acción que decida el libre albedrío, la acción, yo decidí atrapar, adherir, agarrar lo que Dios ya echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Esa es la parte humana. Me gustaría que lea las primeras 5 líneas de esta cita de Alza tus ojos, página 186, y ya estamos concluyendo. Debemos mantener constantemente delante de nosotros la lección de la higuera estéril. No es una mera profesión de justicia lo que satisfará las necesidades del mundo actual y cumplirá la voluntad de Dios para la familia humana. Dios está buscando ramas fructíferas. Aliméntense mis ovejas con forraje puro. Es el mandato del Señor a quienes actúan como maestros del Evangelio de salvación. Muy bien. Allí encontramos realmente lo que debemos hacer. Él ha hecho provisión para que el poder salvador del Evangelio sea presentado en todas partes. Dios desea que nosotros seamos, digamos, un escenario de que el querer como el hacer se puede producir en nosotros. Amén. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Pero luego Dios desea que nosotros seamos instrumentos para alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Dice la sierva de Dios que Él ha hecho provisión para que el poder salvador del Evangelio sea presentado en todas partes. Amén. Por lo tanto, la conclusión es que Dios desea convertirnos no solamente en un espectáculo para que se vea cómo el Evangelio es efectivo, sino que también seamos un espectáculo siendo un instrumento de Dios para alcanzar a aquellos que no están obedeciendo a Dios. Amén. La última parte de esta cita, dice ella, se exhortó a los ministros a que hicieran cambios definidos. Se me presentó al Salvador como estando delante de la congregación y dirigiéndose a quienes habían estado desanimando y obstaculizando la obra de otros. Se dijeron las siguientes palabras: quiebren todo yugo, están retrasados en años en la proclamación del plan de la redención. Sea cada uno comisionado por aquel que mora en la verdad y la justicia, que todos se coloquen en una correcta relación con Dios, realizando una obra de arrepentimiento cabal. Amén. En pocas palabras, Dios no solamente quiere que nosotros seamos una muestra, un escenario de que se está cumpliendo la voluntad de Dios en nosotros, sino que nosotros permitamos que Dios nos use como un instrumento para alcanzar a otras Amén. personas y también obedezcan. Amén. Quisiera aprovechar este momento al finalizar para invitarle a todos aquellos que deseen participar de un evento que se va a hacer en el mes de noviembre en República Dominicana. Los hermanos no trinitarios de allá nos han invitado a participar y van a estar varios ministerios, incluyendo el nuestro, Ministerio Restaurando. Y este es un evento, un campamento en el mes de noviembre que se va a realizar del 1 al 4 de noviembre. Va a ser muy cerca de donde está ubicada la Universidad Dominicana, en la provincia de Monseñor Noel, Bonao. Y para los que quieran más información, que quieran participar de otros países, el teléfono para pedir información es el 809, que es uno de las áreas de Dominicana, 809-665-7398, y el 829, que es otra área de allá también dominicana, 829-342
3459 y otro teléfono, el 829-376-6029. Igualmente mi teléfono lo agrego para que quieran más información, o 978 para los que están aquí en Estados Unidos, 978-965-9922. Van a estar varios invitados allí. Va a estar el pastor Cecilio Pérez, a quien no conozco personalmente, el hermano Eugenio Alejo, tampoco no lo conozco personalmente, pero sí son del ministerio Clamor de Medianoche, que ya ustedes lo han visto muchas veces por videos en YouTube. Y va a estar de Dominicana el pastor Leonardo Robles y el hermano Yeser Alejo de aquí de Estados Unidos, pero ellos son cubanos. Estos hermanos Alejos son del ministerio Clamor de Medianoche, a quienes no tengo el privilegio de conocer en persona. Tampoco no estamos, digamos, ligados en trabajo, pero son hermanos que están predicando el mensaje de la deidad bíblica y han sido invitados juntamente con su servidor para ser los expositores de este campamento no trinitarios que se va a celebrar en el mes de noviembre del 1 al 4 en Bonao, provincia de Bonao, República Dominicana. Para más información puede usar estos teléfonos. Igualmente me puede escribir a mi WhatsApp al número que ya le di, 978-965-9922, para más informaciones. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a despedirnos orando. Querido Padre Celestial, le damos las gracias porque usted es quien obra en nosotros el desear, el querer como el hacer por su gran voluntad. Amén. Gracias porque usted de antemano, al salvarnos por gracia, por fe, usted también de antemano prepara las obras en las cuales usted quiere que andemos, amén, según el libro de Efesios. Gracias, Padre, porque usted desea convertirnos en instrumentos para alcanzar a los que no han sido alcanzados. Amén. Gracias porque usted envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Alabamos su nombre y le damos las gracias porque usted aún se acuerda quiénes somos, pero todavía desea salvarnos. Y le agradecemos porque desea usarnos como sus instrumentos. Amén. Lo pedimos y damos gracias en el nombre bendito de su divino Hijo. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.